conferencia de Rory Miller, organizada por la Asociación de Historia Económica y por el Departamento de Humanidades. Rory Miller es profesor de la Universidad de Liverpool, es autor de varios libros sobre las relaciones entre compañías británicas y América Latina. Es además editor de un libro sobre historia de las empresas, y también otro de sus temas, cual está colaborado con nosotros, es las historias sobre el fútbol y sobre la administración del deporte. Además es profesor honorario de esta universidad del Departamento de Humanidades. Muchas gracias a Martín y a Carlos Contreras, que no está acá, por la invitación a hablar, y muchas gracias a todos ustedes por venir acá. Una cosa que me ha sorprendido este año en Lima es la cantidad de tráfico, las dificultades de tránsito que hay ahora. Bueno, esta es una nueva charla que escribí esta semana. La he escrito para una audiencia peruana. Si había dado esta charla en Chile, habría sido un poco diferente. Entonces voy a emplear más ejemplos peruanos que chilenos. Tomamos la fecha de 1920, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y si miramos en esta época las casas comerciales británicas, entonces tenemos probablemente en la costa occidental de América Latina, entonces tenemos probablemente 4 empresas de primera clase. Estos son Duncan Fox, que es una casa de Liverpool, no de Londres; Graham Rowe, que es otra casa de Liverpool, no de Londres; Balfour Williamson, que fue inicialmente una casa de Liverpool, pero que se había trasladado a Londres a comienzos del siglo XX; y Anthony Gibson Sons, que es una casa de Londres y que ustedes conocen muy bien por el comercio de guano antes de la Guerra del Pacífico. Balfour Williamson y Gibbs tienen intereses en el Perú, pero para ellos Chile es mucho más importante, y voy a explicarlo un poco más tarde. Entonces hay lo que podemos llamar empresas de segunda clase. Huth & Co., que es una empresa que se fundó a comienzos del siglo XIX, una empresa de Londres, pero en 1920 es una empresa que ha experimentado una época de declive muy marcado. También una empresa de Liverpool que se llama Lockheed, que tiene intereses tanto en el Perú como en Chile, como voy a explicar más tarde. Hay también las empresas locales, digamos, empresas con intereses en una zona particular de la economía peruana o de la economía chilena, y no voy a hablar mucho de estas casas, pero las más famosas, las más notorias son las casas de Arequipa, las casas de exportación de lanas de alpaca y de oveja, como Gibson y Ricketts y Stafford. Entonces, cuando vine a Perú por la primera vez, en 1971, casi todas estas empresas se habían desaparecido. Duncan Fox se quedaba acá. Balfour Williamson hace negocios bajo el nombre de Milne y compañía, pero los otros, casi todos, habían desaparecido. Entonces, en 50 años, la mayoría de estas empresas ha fracasado de una manera u otra. Otro problema para mí cuando llegué en 1971, haciendo una investigación para mi tesis doctoral
sobre la historia de las empresas británicas en el Perú entre 1885 y 1930 es que sus archivos habían desaparecido también. Hay archivos de Anthony Gibson Sons en Londres, algunos archivos pero no muchos, de Balfour Williamson, pero los otros no existen. Y en el avión mismo, entre Londres y Lima, en octubre de 1971, buscando archivos, encontré a un gerente de Duncan Fox. Y entonces tengo mucha esperanza. Y digo, bueno, estoy haciendo investigaciones sobre las empresas británicas en el Perú, estoy buscando archivos. Me dice, hemos quemado los archivos de Duncan Fox por temor del gobierno militar. Y había desaparecido toda la correspondencia en un incendio entre 1863 y 1971. 100 años de correspondencia. La razón de esta charla es que recientemente he descubierto otras fuentes que pueden dar alguna luz a la historia de las empresas británicas. Y el contexto de esta investigación, de esta charla, es que durante los últimos tantos años he hecho investigaciones sobre empresas multinacionales en América Latina. Esos son ejemplos de lo que he estado haciendo. Pero durante los últimos 3-4 años, con la crisis europea, he comenzado a pensar cómo hacen las decisiones los gerentes de empresas grandes en una crisis de tanto incertidumbre, cuando en Europa no hemos sabido si existe el oro en un mes, en 3 meses, en 6 meses, cómo será la experiencia de economías importantes de Europa, la italiana, la española. Entonces, ¿cómo hacen sus decisiones los empresarios, los gerentes, en una época de incertidumbre? Por eso he comenzado a enfocar investigaciones sobre la época de la depresión de los años 30, y estoy escribiendo algo con un colega mío en Londres sobre el declive de la industria salitrera de Chile a partir de la Primera Guerra Mundial. Y esta investigación tiene algo que hacer con lo que voy a decir esta noche. Bueno, con el mismo colega, Bob Greenhill, hace ahora 16 años hemos publicado un artículo en un libro editado por Jeff Jones sobre las casas comerciales. Y esta es la interpretación a la cual hemos llegado hace 16 años. Durante la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, los intereses principales de las casas comerciales británicas están en la importación en América Latina de tejidos y de otros productos británicos. Pero hacia 1870, por causa de el mejoramiento de las comunicaciones, especialmente por causa de la introducción del cable, se dice, del cable submarino entre Europa y América Latina, entonces no hay espacio para este tipo de importación de por casas que tienen overheads, que tienen gastos muy altos, porque hay mucha competencia ahora dentro de los mercados de Lima o de Valparaíso. Y entonces lo que hacen es cambiar sus intereses
y en vez de enfocarse sobre la importación en América Latina, se enfocan sobre la exportación de productos primarios, como en el caso de Perú, el azúcar, el algodón, hacia Europa. Y sus ventajas competitivas son sus conocimientos de los mercados, de los productos primarios, y también sus conocimientos de los mercados de América Latina y sus redes de contactos acá en el Perú y en Chile. Pero también lo que es importante para ellos, porque para el nuevo sistema necesitan más capitales, tienen que establecer buenos vínculos con los mercados financieros de Londres. Y obviamente, porque Londres es el mercado financiero más importante del mundo en esta época, obviamente entonces las casas comerciales británicas tienen ciertas ventajas. Y comienzan a hacer préstamos a los agricultores para producir. El sistema de préstamos depende del producto. Entonces, en el caso del azúcar peruano, el sistema es un sistema de préstamos a largo plazo, porque el azúcar se produce durante todo el año. En el caso del algodón, entonces mucho más es un sistema de habilitaciones anuales, porque el algodón es un producto que crece cada año. En el caso de empresas mineras, entonces la producción es continua y por eso los préstamos son de largo plazo. Otra actividad es invertir en nuevas empresas, en nuevas actividades, con la esperanza que si tienen éxito podrán vender las acciones de estas empresas en el mercado financiero de Londres, pero al mismo tiempo podrán retener las agencias y así darse comisiones regulares en las importaciones, las exportaciones de las empresas que venden. Probablemente el ejemplo más importante es el caso de las empresas salitreras de Chile, que son fundadas por estas casas comerciales y entonces vendidas en el mercado de Londres. En el caso peruano, probablemente el ejemplo más destacable es el ejemplo de la compañía petrolera Lobitos en el norte, que fue establecido que comenzó a producir petróleo en 1908 y entonces fue vendida a accionistas en 1912. Y este es un sistema que es muy fácil en los años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero llegan los años 20 y para nosotros, tratando de interpretar esta historia hace algunos años, los años 20 son años muy serios para estas casas porque hay fluctuaciones agudas de precios, los precios sí. Hay un declive de la industria salitrera por causa de la competencia de los fertilizantes artificiales que se producen en Alemania. Y también para nosotros hay problemas de organización como grupos de socios en vez de compañías de sociedades anónimas. Y hay problemas también de las políticas impositivas británicas, porque hay el peligro que estas empresas van a tener que pagar impuestos tanto en América Latina como en la Gran Bretaña. Y entonces esta es la interpretación
de hace 16 años y ahora estoy cambiando un poco esta interpretación. Bueno, ¿qué pasa? Voy a enfocarme sobre 5 casas comerciales y este es un resumen de lo que pasa en cada caso. El caso de Duncan Fox, debo decir que la casa que tiene más éxito se puede ver en Siba y la casa que fracasa está abajo. Entonces este es un escala. Entonces Duncan Fox sigue creciendo. Como ya he dicho, todavía existe en 1971, está a punto de ser vendida a otro grupo internacional que se llama Raleigh. Ralph Williamson tiene una crisis bastante grave en 1934-35, pero sobrevive. Y entonces, hacia 1960, esta empresa es comprada por el Banco de Londres y América del Sur. Lockheed es otro caso, sale de Perú y de Chile inmediatamente antes del Wall Street Crash de 1929. Y la familia se hace inversionistas de portafolio, no inversionistas directos. Anthony Gibson and Sons nunca se recuperan de la crisis de 1920-21. Es un caso de una empresa debilitada por una crisis que sobrevive. Todavía está funcionando como una casa independiente en los años 60, ahora se ha desaparecido durante los años 70, creo. Y en el caso de Graham Rowe, la empresa Graham Rowe es muy importante en la costa peruana, muy importante para la industria de azúcar y también para la industria de algodón. Y Graham Rowe entra en liquidación en 1921. Entonces, el resto de la ponencia va a considerar estos 5 casos y voy a decir algo sobre cada uno. Y el énfasis ahora está más en las decisiones que toman los gerentes y los propietarios, que digamos que en el ambiente amplio, ¿no? Es decir, que esta es historia de empresa más que historia económica. El ambiente económico es importante. Entonces, lo que voy a investigar, lo que voy a describir, cómo es la estrategia de cada empresa, cómo son las relaciones entre la casa principal, entre la Gran Bretaña y las casas asociadas, especialmente las casas en Lima, en Valparaíso, cómo es la calidad de gestión y de administración de las casas. Cuando se enfrenta a una crisis, cómo son sus decisiones y tienen apoyo financiero de sus bancos o no. Y las fuentes que utilizo, la correspondencia de Ralph Williamson y de Gibbs en Londres es lo que he utilizado hace 40 años, pero lo que he descubierto en el último año es que hay muchos trazos de estas casas en los archivos de los bancos británicos. Y entonces es posible reconstruir con un poco más detalle su historia. El contexto, bueno, no, dejado esta diapositiva en inglés, no tengo que explicar cómo es el contexto peruano a ustedes. Como todos lo saben, el Perú tiene muchas explotaciones en los años 20. No depende de una explotación,
Hay un impacto inmediato en 1929, la caída del gobierno de Leguía, la caída del Banco de Perú y Londres, el más importante del país, y entonces una época de política muy difícil, una época de problemas fiscales muy profundos y una caída de exportaciones. Y en 1932 las exportaciones son menos del 30% de la cifra de 1929. Entonces el Perú sufre, pero no sufre como Chile. Porque el problema en Chile, si pasamos a la izquierda ahora, el problema de Chile es que Chile depende del salitre. Inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, el salitre da al gobierno chileno más del 75% de sus ingresos. Y el salitre es 80% de las exportaciones chilenas. Y el problema del comercio de salitre para Chile es que después de la Primera Guerra Mundial hay mucha competencia, una competencia que crece de las fábricas químicas en Alemania. Porque ahora hay un proceso y hubo el centenario la semana pasada, el proceso que se llama Haber-Bosch, que puede sintetizar el fertilizante de la atmósfera. Y entonces Chile tiene que enfrentar esta competencia. Y sus mercados más importantes están en Europa. Y entonces tiene no solamente que enfrentar esta competencia, pero también tiene que soportar los gastos de transporte que no tienen que soportar las fábricas europeas. Durante los años 20, la empresa norteamericana de Guggenheim trata de cambiar la tecnología de la producción de salitre de caliche en el desierto y comienza a comprar oficinas. Pero el problema es la competencia y en 1930 la producción del salitre en Chile cae 25%. El gobierno, Guggenheim y los antiguos productores de salitre tratan de hacer una estabilización del comercio y forman una empresa que se llama Compañía de Salitres de Chile, COSACH, en marzo de 1931. Es imposible financiarlo en las condiciones de los años 30. El gobierno cae en julio de 1931. Chile no puede pagar los intereses en la deuda externa. Hay un año de caos político en 1932 y en 1933 las exportaciones chilenas son menos de 20% de la cifra de 1929. Este es el declive más marcado en todo el mundo durante la depresión. Y al fin COSACH es liquidada y Chile se recupera a base del cobre, no a base del salitre. Entonces, tengo estos 5 casos. Dockworth primero. En el Perú, la empresa se enfoca sobre las habilitaciones, especialmente habilitaciones para el comercio de algodón. Tiene cierta integración vertical, está haciendo habilitaciones, tiene muchas inversiones en desmotadoras, se dice, cotton gins, ¿no? Pero también tiene inversiones importantes en la fábrica La Unión, en una fábrica de tejidos.
También tiene propiedades rurales, la hacienda San Antonio, que es una hacienda de algodón, tiene un valor de 200,000 libras en 1933, según los banqueros. Y también es una organización integrada en el sentido de que está exportando granos, trigo de Chile para venderlos en el Perú. Entonces este comercio en la costa. También está importando productos con marca. En Chile también tienen integraciones integradas verticalmente. Tiene también en Chile tierras en el sur de Chile y está muy involucrado en la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. También tiene intereses en la compañía refinería de Viña del Mar, que es una empresa de azúcar. Tiene capitales de casi 1 millón de libras esterlinas. Tiene cuenta corriente, ¿cómo se dice overdraft en castellano? Overdraft, ¿no? Sobretiro, sí. Tiene facilidades de sobretirar con el Middlebank, que es uno de los 5 bancos importantes de Inglaterra. ¿Qué hace durante la depresión? Bueno, lo que se puede remarcar es que este es un caso que tiene intereses muy diversos. Y lo importante cuando llega a la depresión es que se toma acción muy rápidamente, lo hace, cesa importaciones de algodón peruano a Liverpool porque no puede venderlo. Y entonces cesa las habilitaciones. Bueno, son noticias malas para los agricultores peruanos, pero para salvar a la empresa es lo que es necesario hacer. Y a partir de 1932, bueno, no hay muchos rasos en los archivos del banco, precisamente porque no tiene crisis fuertes. Y puede ver que entre 1933 y 1935 tiene ganancias netas de 300,000 libras en un capital de 900,000 libras. Este es una ganancia bastante buena, ¿no? Y se mejora durante los años 30. Entonces este es un caso de una empresa que sobrevive y que puede expandir muy rápidamente en los años 30. Y los informes que hay sobre las actividades de Duncan Fox en 1937, 38, hasta la Segunda Guerra, los informes son informes sobre una empresa que tiene éxito. Caso de Balfour Williamson, como ya he dicho, Balfour Williamson tiene intereses en lobitos. El problema de Balfour Williamson es que el fundador de la empresa, que se llama Stephen Williamson, es un diputado en la Cámara de Comunes en la Gran Bretaña en 1880 y hace una propaganda a favor de Chile y contra el Perú. Y entonces esta casa no puede reabrirse en el Perú con el nombre de Balfour Williamson, porque las memorias peruanas son muy largas, ¿no? Entonces lo que hace es comprar parte de una empresa que se llama Milne y compañía, o Milne en inglés. Y el interés de Milne, del fundador de esta empresa, es en la Molina Santa Rosa, en Callao.
Y Milne es un empresario que comienza a hacer exploraciones en los campos petroleros de Lobitos. Y Ralph Williamson contribuye capitales a ellos y al fin tienen éxito. Lobitos es una empresa que hace fuertes ganancias en los años durante la Primera Guerra y entonces después en los años 20. Pero lo importante para Ralph Williamson y para Milne es que tienen las agencias del International Petroleum Company en el Perú, con la excepción de Lima Callao. Pero en el resto del país retienen las agencias de IPC. Y es muy remarcable que la correspondencia que hay en Londres entre el hijo del fundador o los hijos de los fundadores de las dos empresas que ahora en los años 20 son encargados de la gerencia. El tono de las cartas es un tono de respeto mutual, ¿no? Como empresarios. Y Milne es una empresa que tiene bastante éxito en el Perú. El problema para Ralph Williamson y para Milne es que viene una crisis en 1934-35 que viene de sus intereses en Canadá y de sus intereses en Chile. Y el problema en Chile es un problema de no poder sacar divisas por causa de los controles chilenos. Pero al fin, con el apoyo de los bancos y con las posibilidades de emitir bonos en Canadá para pagar parte de su deuda con los banqueros, entonces, en la segunda mitad de los años 30, esta empresa comienza a crecer otra vez. Entonces tenemos también un ejemplo de una empresa diversificada que puede sobrevivir en la crisis. Bueno, Lockheed tiene intereses en Chile y en el Perú. En Chile es muy fuertemente asociado con los intereses de Colonel North, el llamado rey de salitre. La Casa Lockheed es la agencia de las empresas salitreras de North. En el Perú es dueño de British Sugar Company, de Leguía, y vende las propiedades de Santa Bárbara en Cañete en 1919 a buen precio, antes de la caída de los precios del azúcar. Y sigue con San Jacinto en Peña, y no sé hasta cuándo, ciertamente hasta 1925 al menos. Pero creo que vendió San Jacinto después de las inundaciones de 1925. Si ustedes tienen informaciones sobre esto, me gustaría oírlos. Los problemas de Lockheed en los años 20 vienen de muerte del jefe de la familia en 1923-24, porque la empresa debe a sus herederos casi 200,000 libras, bastante. Tienen problemas con el comercio de salitre y tienen problemas también con el comercio de algodón. Y hay una cita así que expresa algo de los problemas del comercio de algodón peruano que hay en estos años. Entonces, la interpretación general, creo, es que el comercio de algodón es un comercio que tiene mucho éxito durante la entreguerra, pero también es una producción
que está en una etapa de transición de tipos de algodón. Entonces, en los años 30 se ha establecido la primacia de tangüís y de pima, pero en la fecha de esta cita, de 1926, todavía están en transición y tienen problemas en vender en Liverpool el tipo de algodón que se produce en las haciendas a quienes ellos dan habilitaciones. Y en 1926-27, antes de la depresión, su banco restringe el crédito. Lo que hacen es retirarse. Venden, creo, British Sugar Company, venden el Liverpool Nitrate Company a un empresario chileno, y según su banco en 1929 hacen algunos negocios con la emisión de acciones, hacen comercio con el Perú, no hacen nada con Chile, porque no tienen confianza en Chile. Entonces, esta es otra historia, y lo que estoy tratando de distinguir es las historias separadas, las historias diferentes de estas empresas. Bueno, el caso de Andrew Gibbs Sons, hijos, que ustedes conocen el caso de la de Guano. Y en 1880 ellos toman la decisión de trasladar sus intereses totalmente a Chile, cierran la casa en Lima, cierran sus intereses en otras zonas del Perú y se enfocan en Chile. Tienen también intereses en Australia. Y ellos sufren inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial en 1921 y sobreviven esta crisis simplemente porque un director muy importante de Anthony Gibbs es también un director del Banco de Inglaterra. Y es la tradición del Banco de Inglaterra que si viene un director del banco para pedir préstamos, para pedir fondos de emergencia, le dan. Entonces, en abril de 1922, con el comercio de salitre en una etapa de crisis, Gibbs debe al Banco de Inglaterra más de 4 millones de libras esterlinas, una mitad de su capital más o menos. Y comienza a liquidar sus propiedades salitreras en Chile. Esta empresa nunca puede recuperarse y es como un tipo de ghost, ¿no? Como compañía, como espíritu, fantasma, ¿sí? Entonces, tienen intereses en Chile, están tratando de extraerse del comercio de salitre. El enfoque en Chile ahora está sobre sus empresas, sus molinas y inversiones en empresas industriales, pero tratan de evitar nuevos compromisos en Chile. Y esta es una cita de sus archivos de 1927, que no quieren invertir más en Chile. Dicen los negocios no valen la pena, sería mucho más fácil extraerse de los negocios chilenos, y esto gustaría a los peruanos, ¿no? Que Chile con su población se ha quedado totalmente estancada durante 25 años, y dicen que las cosas son tan malas acá que la gente está hablando de una guerra con el Perú en 1927
como solución de los problemas del gobierno de Chile. Está considerando amalgamar los intereses de la empresa con otras empresas, con Graham Rowe, con Huth, con Balfour Beatty. Es síntoma de sus problemas que tanto Graham Rowe como Huth desaparecen en los próximos 5 años. No pueden ir en ningún sentido. Y por causa de sus problemas en Chile comienzan a considerar las posibilidades peruanas otra vez. Y entonces en 1928 abran una oficina en el Perú. Pero dice, hay muchos negocios buenos que se pueden hacer en el Perú, pero el estado del país no es bueno. La corrupción es en todos los lugares. El presidente se envejece y ha sido tan praised, ¿cómo se dice? Praised o lauded. Alabado, sí, que ahora se compara con Dios como el emperador alemán antes de la guerra. Y dicen que hay una corrupción muy grande en el Perú de la guía y dicen es como en México antes de la muerte de Porfirio Díaz. No es la única cita que he visto que compara a la guía con Porfirio Díaz. Pero abren su oficina y expanden en el Perú y compran la casa Ricketts de Arequipa en 1936. Esta es otra historia, es una historia muy interesante porque hay fuertes conflictos de personaje entre los Gibbs y don Arturo Ricketts en Arequipa. Pero Gibbs no puede soportar la crisis, no la crisis de 1929, la crisis de 1920-21. Y finalmente el caso de Graham Rowe. Graham Rowe también tiene una fuerte crisis en comienzos de los años 20. El problema de Graham Rowe es que tiene intereses en el Perú y Chile. Y la gente de Liverpool no tiene ningún control sobre los socios que están en Lima, ni los socios que están en Valparaíso. Y el Perú es un problema especial para ellos. Tienen fuertes stocks de algodón peruano cuando cae el precio en 1920 y 21. Y han importado muchos productos al Perú en el boom después de la guerra y no pueden vender estos productos tampoco. No pueden reducir los préstamos que han hecho a agricultores peruanos. Tienen problemas especialmente con dos familias, con los Checa, con Coloma también, también. Y Martins Bank, que es su banquero de Liverpool, simplemente los rescata durante esta crisis. El banco habla con el Banco de Inglaterra. Tenemos que soportar a Graham Rowe o podemos cerrar la casa. Y el Banco de Inglaterra dice, bueno, sería mejor apoyar a la casa. Pero tiene fuertes problemas. Note el problema de la organización en esta empresa, porque no soluciona esta empresa. Entonces, siento que esta diapositiva está en inglés. Trata de diversificarse en el Perú y en los años 20 hace fuertes importaciones como agentes de empresas como las empresas automóviles norteamericanas y son agentes de Goodyear, de neumáticos también. Tienen todavía sus intereses en hacer préstamos a los agricultores de la costa. El problema viene con el Niño en 1925. Y a partir de estas inundaciones en la costa,
pérdida de exportaciones de algodón. Entonces, Graham no tiene futuro ahora porque todavía tiene sus préstamos a Checa, Coloma, y estas deudas se van creciendo durante la segunda mitad de los años 20. Martins Bank, otra vez, hace préstamos y hace préstamos sin seguridad para tratar de rescatar la empresa. Manda a contadores al Perú para examinar los libros de cuentas de la Casa Peruana. Todos sus problemas están en el Perú. Mandan contadores acá, escribe un plan de recuperación en julio de 1930 con 12 puntos de acción, pero obviamente ahora es demasiado tarde. Los precios de los productos primarios siguen cayendo y al fin, en octubre de 1931, Graham Rowe no puede pagar sus deudas y entra en un proceso bastante largo de liquidación. Obviamente, esto va a presentar problemas para los agricultores peruanos de algodón, porque tiene el fracaso del Banco de Perú y Londres, tiene el fracaso de Graham Rowe, y es en esta atmósfera que se crea el Banco Agrario en 1932, creo. Pero el problema de Graham Rowe es que los socios de Lima están afuera del control de Liverpool, no tienen el contador que escribe su informe al banco dice que no tiene sistemas de contadora, no tienen la menor idea de la situación grave en la cual están, no están haciendo cálculos de los riesgos, y es notable que es el banco que trata de hacer recuperar la empresa, porque la empresa no reconoce que hay problemas. Y entonces, esta es la historia de la crisis de Graham Rowe. Bueno, este es un diagrama que me gusta. He utilizado primero para explicar por qué los clubes de fútbol entran en problemas, pero se puede utilizar aquí. Este es un diagrama que utiliza la gente de PwC, una empresa de contador a nivel global. Y lo que es importante acá es la rapidez de las presiones, con la cual las presiones sobre una empresa puede ponerla bajo presión y entonces a un estado de fracaso. Aquí, estas son las opciones que tiene la empresa. Aquí no hay casi nada que pueden hacer. Y dicho aquí, bueno, todas las empresas van a entrar en un estado de presión en algún momento. Lo que es importante es la reacción. Si hay una reacción rápida, entonces la empresa puede estabilizarse. Si la reacción es lenta, entonces posiblemente la empresa va a sobrevivir, pero la capacidad de la empresa va a ser muy reducida. Este es el caso de Gibbs. Si no hay reacción, es el caso de Graham Rowe. Entonces, si se acuerdan de mi interpretación para comenzar, cómo se va cambiando la interpretación con la cual comencé hace 40 minutos.
Es claro que hay problemas en la costa occidental de América del Sur con dos ramos de comercio especialmente. Con el salitre, que sabíamos, pero lo que era una sorpresa para mí son los problemas con el comercio de algodón. Y es el algodón que es la causa del fracaso de Grey Room. Estas casas tienen problemas de iliquidez. Los préstamos a largo plazo a hacendados son muchas veces un error. Y conozco de otras evidencias de otras empresas que Coloma y Checa son problemas para otras empresas también, especialmente creo para el Banco del Perú y Londres, si leo correctamente lo que ha escrito Alfonso Quiroz. Tienen inversiones que no se pueden vender fácilmente. En inglés se dice lock-ups. Tienen problemas de organización, los problemas que tienen su fuente en la muerte de socios por causa de su organización como asociaciones de socios en vez de sociedades anónimas. Tienen que enfrentar este problema muchas veces. Pero hay también una falta de control sobre los sucursales que tienen muy marcada en el caso de Grey Room. Y sus métodos son anticuados. Y es muy remarcable si se comparan los archivos de las casas comerciales con, por ejemplo, los archivos de Unilever, que Unilever tiene en esta época tiene un sistema de presupuesto, de targets, de presupuestos para 5 años, y las casas comerciales están viviendo de un año a otro, nada más. Y obviamente también hay problemas cuando se enfrentan a una crisis. Entonces, en el pasado hemos puesto mucho más énfasis en los factores externos, ahora pongo más énfasis sobre los factores internos a la empresa, sus recursos humanos, la calidad de administración, su capacidad de anticipar una crisis y tomar decisiones inmediatas y adecuadas, y también las redes personales, porque una cosa que me ha venido de mi lección de los archivos de los bancos es que las relaciones personales entre los principales, los jefes de las empresas y el gerente del banco son muy importantes para rescatar a la empresa. Y esto es como nota de pie, nada más, que en estos archivos de los bancos hay cosas muy interesantes sobre las finanzas de Leguía, y especialmente sobre los problemas de liquidar la herencia de Leguía después de su muerte en 1931-32. ¿Sí? Y otra historia sobre la cual habría dicho mucho más si habría dado esta ponencia en Chile es el caso del Banco Anglo-Sudamericano, que fracasa también en 1931, pero su fracaso es escondido por las autoridades británicas hasta 1936. Estos son historias interesantes, posiblemente importantes. Si quisiera hacer un resumen del sentido de esta charla, es que con los archivos de los bancos podemos avanzar mucho más en entender lo que pasa en la crisis con empresas individuales. Gracias. Hasta luego.
Antes de abrir una ronda de preguntas, voy a hacer algunos pequeños comentarios sobre la ponencia. O sea, creo que hay tres cosas importantes para resumir la propuesta de Rory. Una es ver la crisis económica de los años 30 no desde la posición clásica de variables macroeconómicas, sino verla a partir de variables microeconómicas y de historias de casos individuales de empresas y cómo estas empresas han ido resolviendo los problemas que se le han ido presentando. Y de acuerdo a esos casos, ver las magnitudes de la crisis. Y también aporta de alguna manera a entender la salida del capital británico de América Latina, la pérdida de la preponderancia del capital británico, que va más allá de la explicación de de la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado, creo que el aporte más importante está en la idea de la toma de decisiones, o de la importancia de la toma de decisiones frente a las posibilidades de la crisis. Los historiadores nos quejamos siempre que no tenemos la información completa, pero ya sabemos el resultado. Los empresarios tienen que tomar las decisiones con la información incompleta y sin saber el resultado, ¿no? Entonces, la idea aquí es bastante interesante, porque ¿cómo es que se toman esas decisiones con información incompleta? ¿No? Y a veces sin los mecanismos administrativos que te permiten tomar esas decisiones. Y entonces aquí me pareció importante la relación que hacía Rory entre las capacidades y recursos de las empresas, ¿no? En cada uno de los casos hay una relación entre capacidades y recursos, y a partir de esa relación entre capacidades y recursos se van viendo las posibilidades de toma de decisiones. Porque claro, Graham Road hay decisiones que no puede tomar simplemente porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo. Por eso la caída puede ser más rápida. Y una tercera cosa que me pareció importante, que aporta mucho, es ver estudiar las multinacionales de manera comparativa entre los países en los que actúa, porque la visión latinoamericana de estudiar multinacionales es muy graciosa, porque es mi país con la multinacional, ¿no? Y claro, las multinacionales actúan efectivamente en diferentes países y a veces el negocio de un país sale mal y puede afectar las inversiones en todos los otros países, ¿no? En varios de los casos que mencionabas, Graham Rowe especialmente, la idea de que el negocio en Perú es el que afecta el negocio en Chile, porque el negocio en Chile en Graham Rowe no era tan malo, pero también los otros casos que has puesto, por ejemplo el caso de Canadá o de Estados Unidos, afectan la inversión de la empresa. Entonces son tres cosas que a mí me parecían importantes resaltar, ¿no? Previa a la ronda de preguntas. Y bueno, para empezar con esta ronda yo quería, ya que estoy con el micro aquí, empezar con la primera pregunta, es si podías si podías ampliar un poco más dos cosas. Una es si a partir de estas relaciones que tienen las empresas en Chile y en Perú se crean redes también. O sea, por ejemplo, los que están destacados en Chile tienen algún tipo de conversación con los que están destacados en Perú, discuten sobre estas inversiones que hacen. O sea, hay conexiones entre las sucursales de las empresas, ¿no? Y se discute sobre, por ejemplo, las ideas de salvataje con los bancos, o sea, qué puede pasar con una empresa si no se salvan los negocios de una empresa en un país o en el otro. Y la otra pregunta es si tal vez podrías ahondar ligeramente un poco más sobre la parte teórica, porque creo que has hecho una cosa muy interesante, que es cómo la historia puede apoyar a la teoría del management, ¿no? De alguna manera, porque has puesto varias cosas hasta el final de teorías de administración que pueden ser, que son probadas o ligadas a experiencias históricas, ¿no? Esas eran mis dos preguntas y bueno, no sé si hay preguntas más. Vamos a coleccionar. Sí, creo que coleccionados son Francisco. Sí, para empezar, muy interesante la exposición, temas bastante novedosos para muchos de los que estamos aquí. Pero una de las cosas que me llama la atención es al parecer las deficiencias que hay para reclutar personal especializado, ¿no? Porque uno de los temas que mencionas como descubrimientos en la segunda parte de la investigación, ¿no? Es que fallas en los recursos humanos de la empresa. ¿De quién se trataba? ¿Peruanos, chilenos, ingleses, de primera categoría, entre comillas, o segunda categoría, ¿no? Es decir, muy especializados o no, de repente improvisados? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, Sí.
Sí, yo quisiera preguntar algo relacionado a dimensiones. ¿Cuál es la importancia en las... bueno, a ver, ¿cómo formular la pregunta? Por un lado, ¿cuál es la importancia de estas empresas en las economías peruana y chilena del periodo? Y por otro lado, siendo empresas transnacionales, ¿cuál es el peso de los negocios de estas empresas en Perú y Chile, sabiendo que algunas tienen negocios en Canadá o en Australia, ¿no? Entonces, esos dos lados de la importancia de estos ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, si hago preguntas en revés y si no contesto bien o olvido algo, entonces díganme, por favor. Bueno, la importancia de Chile y de Perú a estas casas es más marcada en el caso de Graham Rowe, en el caso de Duncan Fox, creo, que en el caso de Buff Williams, que tiene estos intereses en Canadá. Y Buff Williams tiene también intereses en los Estados Unidos, en California, especialmente. Entonces, probablemente esta es la empresa más multinacional de todas estas. Su importancia dentro de las economías de Chile y Perú. Durante los años 20, en el caso de Chile, su importancia se va disminuyendo por causa de las inversiones de los Guggenheims, que son inversiones norteamericanas, y también porque antes de la Primera Guerra Mundial los británicos controlan la mayoría de las salitreras, pero se van vendiendo las salitreras, y este ejemplo que he dado de la venta de la salitrera de Lockheed's a Saviucello no es un ejemplo único. Hay muchos casos de ventas de salitreras de las empresas inglesas a las empresas chilenas durante los años 20. Lo interesante en este caso es que Saviucello es financiado por Banco Intensive, y podríamos decir más sobre esto. En el caso de Perú, en el caso de Arequipa, las empresas británicas o las empresas anglo-peruanas son centrales a la exportación de lanas. Estas tres empresas, Stafford, Gibson y Ricketts, controlan la mayoría de la exportación de lanas de alpaca y de oveja de Arequipa. Hay una nueva empresa que es muy interesante, que aparece en Arequipa en los años 30, se fundó en 1930 o 31, que es la Casa Mitchell, que se hace la casa exportadora más importante del comercio de lanas. En la costa peruana, creo que las empresas británicas son importantes para los préstamos a los agricultores de algodón y el procesamiento del algodón, con otras empresas como Grace, la norteamericana, están perdiendo en el comercio de importación. Están importando marcas, como he dicho, en el caso de Graham Rowe, que importa automóviles norteamericanos y neumáticos norteamericanos. Pero si leo los avisos del comercio de los años 20, hay muchas otras casas importadoras que son importantes
importantes, por ejemplo, Ferreros, Berkemeier, Klinger. Hay un montón de empresas fundadas generalmente por inmigrantes al Perú, que hacen la mayoría de las importaciones. Entonces, mi respuesta es que depende del ramo, ¿no? El caso de los recursos humanos, un problema, bueno, he escrito sobre esto y el artículo está en castellano y podría mandar el artículo a usted si lo quiere leer. El tema de ese artículo es que las empresas tradicionales británicas siguen empleando a británicos que no son bien calificados profesionalmente. Y este es el caso de las empresas comerciales y este es el caso del Banco de Londres y América del Sur también. En contraste, empresas como las empresas manufactureras multinacionales y Shell, la empresa petrolera también, comienza a hacer una transición hasta el reclutamiento de expertos de países latinoamericanos que han sido formados en países latinoamericanos. No es lo que pasa entre las dos guerras, es lo que pasa, digamos, en los años 50 y 60. Y se puede ver una política muy deliberada de parte de las empresas, especialmente en Argentina y Brasil, porque estos son los países más importantes para las empresas manufactureras, que están buscando a gente bien calificada de la comunidad del país mismo. Hasta 1950 prefieren contratar para los puestos mayores a los británicos mal calificados. Y entonces es un problema. También muchas empresas de este tipo son empresas familiares. Y entonces depende de los miembros de la familia que hay en cualquier generación. Sobre la pregunta de Martín sobre las redes entre Perú y Chile, tengo la impresión que en la mayoría de los casos la gente que está en Lima tiene una relación directa con la gente de Liverpool. La gente que está en Valparaíso tiene una relación directa con la gente que está en Liverpool, pero entre Lima y Valparaíso no hay mucho. Y la excepción sería cuando Gibbs, por ejemplo, abre una oficina acá en Lima y manda a un gerente o un socio de Valparaíso para encargarse del negocio peruano. Esta es la excepción. Y la implicación de decir esto es que mucho depende de la capacidad de la gente de Liverpool. Entonces, muchas veces los socios de Liverpool han pasado muchos años en la costa, pero el problema allá es que las cosas están cambiando tan rápidamente en la costa que para ellos en Liverpool, digamos, están pensando de cómo fue la situación 10, 15 años atrás y no se dan cuenta de la magnitud de los cambios. Entonces, lo que es importante es que hacen visitas y algunas empresas lo hacen regularmente, pero no hay ninguna empresa comercial
donde el jefe de la empresa o los directores de la empresa en Liverpool hacen visitas regulares como otra vez en el caso de las empresas manufactureras. Unilever, cuando comienza a operarse en Argentina y Brasil, manda un director cada año. En estos casos mandan al jefe o al subjefe de Liverpool cada 4 o 5 años. Entonces no pueden enterarse de la situación. Otro problema que tú has destacado, cuando comencé esta investigación, yo habría pensado que si la casa es diversificada entre países, habría sido más fuerte. Y no es el caso. Que si los eventos en un país se escapan de su control, entonces la crisis en un país puede hacer fracaso, crear las causas del fracaso. Hacer diversificación entre ramos económicos es otra cosa. Que si las casas son diversificadas, por ejemplo, entre comercio de trigo, molinas, algodón, importaciones, hay más espacio para alrededores. ¿Alguna otra pregunta? Querían preguntar por allá también. Bueno, aquí la pregunta es si en los documentos comerciales, los informes a Liverpool, que la política económica del gobierno de Leguía, si la política del gobierno de Leguía ha jugado un papel bien importante en las decisiones, tanto acá y en Liverpool. Buenas. Yo quería preguntarle sobre lo que podríamos llamar el trato hacia el capital extranjero, en este caso el capital inglés, tanto en Chile como en Perú. ¿Cómo se dio este trato, por ejemplo, de algunos sectores económicos o sectores sociales? ¿O hay una especie de indiferencia entre la presencia del capital extranjero o de origen inglés? No sé si vio eso problema. Gracias. Bien. Sobre la política de Leguía, no he visto muchos comentarios sobre esto. Bueno, ustedes tienen más conocimientos que yo, pero me parece que, digamos, la política de Leguía hacia las exportaciones es una política que deja a los agricultores hacer lo que quieren, que no hay intervención de parte del Estado. Y porque la mayoría de los intereses de estas casas están en la agricultura, o préstamos hacia la agricultura, no hay mucha influencia. Posiblemente el ejemplo más importante es el caso de Lobitos, de la compañía petrolera, que obviamente tiene ganancias de la ley petrolera del Perú en 1922, pero esta es una ley que es dictada más por los intereses de IPC y de Standard Oil que por los intereses de Lobitos.
y los mitos pagan más en impuestos durante los años 20 que IPC, porque tienen que pagar derechos sobre sus pertenencias petroleras y también tienen que pagar más en derechos de explotación. Y este hace un vínculo con lo que ha preguntado sobre, digamos, la dinámica hacia las empresas extranjeras. No he visto, estoy pensando en las investigaciones que estaba haciendo hace muchos años. No he visto muchas críticas del papel de las casas comerciales en el financiamiento del algodón y del azúcar hasta Mariátegui. Pero hay una crítica fuerte en 7 ensayos sobre el papel que juega las casas comerciales extranjeras. Las empresas que atraen más críticas en el Perú son las empresas que tienen, digamos, mayores inversiones directas en la economía peruana después de la Guerra del Pacífico, es decir, la Peruvian Corporation y su control sobre los ferrocarriles, y también IPC y su control sobre la industria petrolera, y hay varias críticas acerca de IPC. Pero generalmente creo que las críticas de las empresas extranjeras y de las empresas británicas especialmente son críticas que están comenzando a aparecer a fines de los años 20, pero obviamente el impacto de la depresión es tal que las críticas se intensifican a comienzos de los años 30 y hay, como sabemos, una campaña muy fuerte hacia la Peruvian Corporation en los años 30 y hay una campaña bastante fuerte hacia Cerro de Pasco también, en parte por causa de el crecimiento de los sindicatos en Cerro de Pasco en los años 30 también. Pero generalmente en América Latina yo diría que son las inversiones directas extranjeras que atraen más críticas que, digamos, el papel intermediario de las empresas extranjeras. Bueno, agradecemos al profesor Rory Miller por su exposición y a todos ustedes por su asistencia. Le damos las gracias en nombre de la Asociación de Historia Peruana de Historia Económica y el Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Casi todas estas empresas se habían desaparecido. Duncan Fox se quedaba acá. Buff Williamson hace negocios bajo el nombre de Milne y compañía, pero los otros, casi todos, habían desaparecido. Entonces, en 50 años, la mayoría de estas empresas ha fracasado de una manera u otra. Otro problema para mí cuando llegué en 1971, haciendo una investigación para mi tesis doctoral sobre la historia de las empresas británicas en el Perú entre 1885 y 1930, es que sus archivos habían desaparecido también.
archivos de Anthony Gibson Sons en Londres, algunos archivos de, pero no muchos, de Ralph Williamson, pero los otros no existen. Y en el avión mismo, entre Londres y Lima, en octubre de 1971, buscando archivos, encontré a un gerente de Duncan Fox. Y entonces tengo mucha esperanza y digo, bueno, estoy haciendo investigaciones sobre las empresas británicas en el Perú, estoy buscando archivos. Me dice, hemos quemado los archivos de Duncan Fox por temor del gobierno militar. Y había desaparecido toda la correspondencia en un incendio entre 1863 y 1971. 100 años de correspondencia. La razón de esta charla es que recientemente he descubierto otras fuentes que pueden dar alguna luz a la historia de las empresas británicas. Y el contexto de esta investigación, de esta charla, es que y por el Departamento de Humanidades. Rory Miller es profesor de la Universidad de Liverpool, es autor de varios libros sobre las relaciones entre compañías británicas y América Latina. Es además editor de un libro sobre historia de las empresas, y también otro de sus temas, con el cual está colaborado con nosotros, es las historias sobre el fútbol y sobre la administración del deporte. Además es profesor honorario de esta universidad del Departamento de Humanidades. Bien, muchas gracias a Martín y a Carlos Contreras, que no está acá, por la invitación a hablar, y muchas gracias a todos ustedes por venir acá. Una cosa que me ha sorprendido este año en Lima es la cantidad de tráfico, las dificultades de tránsito que hay ahora. Bueno, esta es una nueva charla que escribí esta semana. La he escrito para una audiencia peruana. Si había dado esta charla en Chile, habría sido un poco diferente. Entonces voy a emplear más ejemplos peruanos que chilenos. Tomamos la fe están en la importación en América Latina de tejidos y de otros productos británicos. Pero hacia 1870, por causa del mejoramiento de las comunicaciones, especialmente por causa de la introducción del cable, se dice, del cable submarino entre Europa y América Latina, entonces no hay espacio para este tipo de importación de por casas que tienen overheads, que tienen gastos muy altos, porque hay mucha competencia ahora dentro de los mercados de Lima o de Valparaíso. Y entonces lo que hacen es cambiar sus intereses, y en vez de enfocarse sobre la importación en América Latina, se enfocan sobre la exportación de productos primarios, como en el caso del Perú, azúcar
algodón hacia Europa. Y sus ventajas competitivas son sus conocimientos de los mercados, de los productos primarios, y también sus conocimientos de los mercados de América Latina y sus redes de contactos acá en el Perú y en Chile. Pero también lo que es importante para ellos, porque para el nuevo sistema necesitan más capitales, tienen que establecer buenos vínculos con los mercados financieros de Londres. Y obviamente, porque Londres es el mercado financiero más importante del mundo en esta época, obviamente entonces las casas comerciales británicas tienen ciertas ventajas. Y comienzan a hacer préstamos a los agricultores para producir. El sistema de préstamos depende del producto. Durante los últimos tantos años he hecho investigaciones sobre empresas multinacionales en América Latina. Esos son ejemplos de lo que he estado estaba haciendo. Pero durante los últimos 3-4 años, con la crisis europea, he comenzado a pensar cómo hacen las decisiones los gerentes de empresas grandes en una crisis de tanto incertidumbre, cuando en Europa no hemos sabido si existe el oro en un mes, en 3 meses, en 6 meses, cómo será la experiencia de economías importantes de Europa, la italiana, la española. Entonces, ¿cómo hacen sus decisiones los empresarios, los gerentes, en una época de incertidumbre? Por eso he comenzado a enfocar investigaciones sobre la época de la depresión de los años 30, y estoy escribiendo algo con un colega mío en Londres sobre el declive de la industria salitrera de Chile a partir de la Primera Guerra Mundial, y esta investigación tiene algo que hacer con lo que voy a decir esta noche. Bueno, con el mismo colega, Bob Greenhill, hace ahora 16 años hemos publicado un artículo en un libro editado por Jeff Jones sobre las casas comerciales, y esta es la interpretación a la cual hemos llegado hace 16 años. Durante la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, los intereses principales de las casas comerciales británicas, de 1920, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y si miramos en esta época las casas comerciales británicas, entonces tenemos probablemente en la costa occidental de América Latina, entonces tenemos probablemente 4 empresas de primera clase. Estos son Duncan Fox, que es una casa de Liverpool, no de Londres; Graham Rowe, que es otra casa de Liverpool, no de Londres; Balfour Williamson, que fue inicialmente una casa de Liverpool, pero que se había trasladado a Londres a comienzos del siglo XX; y Anthony Gibson Sons, que es una casa de Londres y que ustedes conocen muy bien por el comercio de guano antes de la Guerra del Pacífico. Balfour Williamson y Gibbs tienen intereses en el Perú, pero para ellos Chile es mucho más importante, y voy a explicarlo un poco más tarde. Entonces hay lo que podemos llamar empresas de segunda clase. Huth & Co., que es una empresa que se fundó a comienzos del siglo XIX, una empresa de Londres,
pero en 1920 es una empresa que ha experimentado una época de declive muy marcado. También una empresa de Liverpool que se llama Lockheed, que tiene intereses tanto en el Perú como en Chile, como voy a explicar más tarde. Hay también las empresas locales, digamos, empresas con intereses en una zona particular de la economía peruana o de la economía chilena. Y no voy a hablar mucho de estas casas, pero las más famosas, las más notorias son las casas de Arequipa, las casas de exportación de lanas de alpaca y de oveja, como Gibson y Ricketts y Stafford. Entonces, cuando vine a Perú por la primera vez, en 1971,